Amigas y amigos, se celebra en estos días una nueva cumbre climática, esta vez en Egipto, en un contexto enrarecido por la guerra de Ucrania y en un país con decenas de miles de presos políticos, según las organizaciones de derechos humanos, sin libertad de expresión ni de manifestación, y en el que Alaa Abdel Fattah, un defensor de los derechos humanos que lleva más de 200 días en huelga de hambre, podría morir en cualquier momento. De la preocupación y la reivindicación se ha pasado a la indignación de amplios movimientos como Friday for Future o Extinction Rebellion, extendida hoy a miles de jóvenes científicos y no tan jóvenes, con ese movimiento de Scientist Rebellion, rebelión científica, frente a la falta de voluntad política para afrontar lo que ya se perfila como la mayor catástrofe global conocida por la humanidad. De hecho, se está a punto de superar el aumento medio de temperatura de 1,5 grados que establecieron los acuerdos de París, y el último informe del IPCC de la ONU prevé llegar a un aumento de 3 grados centígrados. El nivel de los mares, según la NASA, ha subido ya 10 centímetros tan solo desde 1993 y para 2100 habrá subido casi un metro. Las olas de calor, los incendios, las sequías, los huracanes e inundaciones que ya sufrimos no son sino un aperitivo de lo que viviremos si no reaccionamos ya. Los gobiernos siguen permitiendo que la especulación en los llamados mercados de futuros dispare los precios del gas, del petróleo y de la electricidad, siendo que en los mercados globales sigue habiendo una producción y una oferta similar de gas y de petróleo. De hecho, la propia Agencia Internacional de la Energía reconoce que Rusia sigue produciendo y vendiendo casi la misma cantidad de gas y de petróleo en el mundo, mientras los precios de la electricidad se disparan, con esa curiosa ley del llamado mercado marginalista que nos fuerza a pagar toda la electricidad al precio de la opción más cara. Por otro lado, lejos de acelerarse la descarbonización de las economías con energía solar y con energía eólica, se bendicen como pretendidamente verdes la energía nuclear y las grandes presas hidroeléctricas y se relanzan el carbón y el fracking. Y todo ello con las grandes compañías energéticas cuadruplicando sus ingentes beneficios, acompañadas de los grandes bancos e inversores institucionales con sus operaciones especulativas, y mientras la gente padece una de las crisis más duras del último siglo. En este marco, como relator para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, me veo en la necesidad, como hice en la cumbre de Glasgow, no sólo de apoyar el clamor en pro de acuerdos vinculantes y efectivos de reducción de emisiones como base de las estrategias de mitigación, sino de demandar atención a las estrategias de adaptación frente a los impactos que de forma ineludible se están produciendo y se producirán por las emisiones ya realizadas. Asumir un enfoque de derechos humanos frente al cambio climático exige elevar las estrategias de adaptación a un primer plano, con especial atención a las poblaciones en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad. Estrategias que deben estar presididas por planes de transición hidrológica, en la medida que el 90% de los desastres climáticos están vinculados al agua. Al igual que se asume que las políticas de mitigación deben estar presididas por la transición energética al ser el CO2 la principal clave que genera el cambio climático, debería asumirse la transición hidrológica como eje de las estrategias de adaptación, reforzando la resiliencia ambiental y social para proteger a quienes viven en mayor vulnerabilidad y pobreza frente a sequías, inundaciones y el crecimiento del nivel de los mares. Desgraciadamente, detrás de estas estrategias de adaptación para proteger a los más empobrecidos no hay grandes negocios que incentiven abrir espacio en la agenda para estos desafíos. Muchos países claman ya por generar y establecer un fondo para compensar los descomunales costes de las catástrofes sufridas, pero poco, muy poco se oye sobre promover estrategias de adaptación para prevenirlas, y menos aún sobre diseñar planes
para los territorios que pueden ser inhabitables en poco tiempo y en los que será imposible desarrollar siquiera planes viables de adaptación. Es urgente al respecto negociar la figura del refugiado climático y diseñar planes de reasentamiento de esas poblaciones con su participación, garantizando sus derechos humanos y contando con una adecuada financiación internacional. No asumir compromisos concretos en este frente nos aboca a desastres humanitarios y procesos migratorios masivos que dispararán la inestabilidad social y política en todo el mundo. Soy cada día más escéptico, la verdad, respecto a la voluntad efectiva de los gobiernos y más aún respecto a los poderosísimos intereses financieros que se enriquecen con la crisis. Pero sí me suscita esperanza la rebelión indignada de los jóvenes y de los científicos. Mi apoyo más entusiasta y esperanzado a sus protestas y mi llamamiento para que se extiendan y se fortalezcan. Muchas gracias.